Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre Leila Guerriero. Leila Guerriero nació el 17 de febrero de 1967 en Junín, provincia de Buenos Aires. Es una escritora, periodista y cronista. Ella cuenta en entrevistas que se inició en la lectura y escritura desde muy temprana edad, ya que en su casa le leían antes de que supiera leer y luego accedió a la biblioteca ecléctica que había en su casa. Guerriero comenta que le sirvió leer de todo, ya que pudo acceder a clásicos de la literatura, volúmenes de ciencia ficción y literatura mala, que sería más bestseller, ¿no? También comenzó a escribir desde muy chica y en la adolescencia conoció a quien sería su maestro, a quien no menciona. Es una figura misteriosa que Pero aparece, por ejemplo, en Teoría de la Gravedad, claro, sí. pero nunca sabemos ¿Quién quién es es? esta persona. Ella sabía que quería escribir, pero no le interesaba el universo de la academia, por lo cual no se formó en una carrera tal vez más afín, no Ujú. como inmediatamente uno pensaría de letras, sino que se inscribió en la carrera de turismo, ya que, bueno, no quería después por ahí estar más metida en esto, en el mundo académico, Ujú. que muchas veces pasa, ¿no? Esta dicotomía de que uno Sí. dice, bueno, quiero escribir, voy a estudiar letras, y después te das cuenta que en la carrera de letras se hace de todo menos escribir. Entonces, pasa que mucha gente, por ejemplo, ahora está la opción de la carrera de las artes de la escritura, pero bueno, antes por ahí Claro, es no, muy no había reciente. tanta variación. Su inicio en el periodismo se dio, podríamos decir, en etapas de acercamiento, ya que primero comenzó trabajando como editora en Página 30, la revista del diario Página 12. Una vez envió uno de sus cuentos a la revista y fue leído por el que era entonces el director de Página 12, Jorge Lanata. Mm. ¿Qué fuese? Él vio en aquella escritura el potencial para la escritura periodística y le dijo de ser cronista para el diario. Se formó entonces en la práctica en las salas de redacción con los consejos de los demás compañeros y, bueno, nada, Siempre trabajando, las ¿no? crónicas. Sí, eso es algo que me sorprendió yo de ver algunas entrevistas de ella, como que no tiene ningún tipo de problema en decir como que no viene del palo por ahí Ujú. del periodismo, como que incluso llama colegas a otros periodistas, pero como que reconoce que su camino se dio como laburando y bueno, nada, es otra Ujú. manera de llegar, ¿no? Sí, me parece interesante como esta época, ¿no? Del Mm, periodismo en Argentina, porque ahora siento como que te piden 800 requisitos. sí, A veces pasa que uno ve anuncios de trabajo de diarios y te piden, no sé, que sepas sobre Google Analytics y SEO y no sé qué, y vos sí, decís sí, tipo, flaco, quiero escribir, o sea, sí, sí. ¿por qué tengo que saber todo esto? Y creo que en aquel momento incluso por ahí una persona como ella que no venía necesariamente de estudios de comunicación, por ejemplo, o de carreras de Ujú. periodismo, como que pudo ingresar porque alguien notó que tenía esta capacidad para la escritura, ¿no? Pero hoy en día es como, bueno, imposible de recrear este tipo de Sí. atmósferas, ¿no? Sí, me hace acordar a la anécdota que habíamos comentado de Liliana Bodoc, ¿era? Ujú. También es como que quizás ya no sé si se terminó por ahí ese contexto en el que tenías la oportunidad de como hacer llegar un manuscrito o que alguien descubra tu talento y te diga tipo, te quiero, o sea, quiero que te quedes o te voy a otorgar esta columna. La verdad que no sé hoy en día cómo es que alguien se gana por ahí ese espacio en un diario como Página 12. Ujú. También me entiendo que por ahí ahora los medios están quizá más politizados que en la época en la que Leila comenzó, pero es algo que por ahí sí se perdió un poco Ujú. y estaría bueno que, nada, alguien lo reconozca el talento de los demás, ¿no? Y que no sea solo como, bueno, veo tu CV y Exacto. Y qué sé yo. además, bueno, justamente ahora que comentas esto de la afinidad política, Mm, Leila Guerrero estuvo como en un montón de diarios distintos sí, con distintas perspectivas políticas. Y eso también me llama la atención, que bueno, por ahí tal vez desde el lado de la crónica es algo mm, que se puede flexibilizar un poco más, sí, ¿no? sí, Porque es sí, como un poco la perspectiva única que tiene ese cronista exacto. y no tanto como afiliarse a cierta ideología que puede llegar a tener el diario, ¿no? Sí, sí, porque de hecho a ella le sirvió también mucho para que la llamen de diarios de otros países, porque Ujú. también escribió columnas para El País de España o columnas en Chile. Y me parece que por ahí a veces los diarios de afuera, ¿no? Si ven que estás más ligado políticamente en tu ideología a un gobierno que por ahí ese país justo o ese gobierno no está alineado, es como, bueno, para ahorrarse un problema no la Ujú. vamos a meter. Pero ella quedó ahí como medio en lo neutro. Su primer libro publicado fue Los suicidas del fin del mundo, donde relata el extraño episodio de la oleada de suicidios que ocurrió en el pueblo de Las Heras entre 1997 y 1999. Ella viajó al pueblo en 2002 y recopiló testimonios de los familiares, amigos y vecinos del pueblo, que es una historia muy trágica porque Sí. bueno, fue un pueblo petrolero donde por una ola de despidos, ¿no? Y de distintas circunstancias económicas negativas
se empezaron a suicidar un montón de personas. Ujú. Así que me parece como un evento muy fuerte para arrancar tu carrera Sí. literaria cronista, ¿no? Sí. Y desde entonces ha publicado 15 libros más, entre los cuales se destacan Frutos extraños del 2009, Un mundo lleno de futuro del 2017 y Teoría de la gravedad del 2019, del cual hablaremos hoy. Teoría de la gravedad, libro muy leído. Yo me Sí. acuerdo de 2019 cuando salió, de verlo por todos lados, todo el mundo posteando como citas. Es llamativo cuando un libro de no ficción, ¿no? Se vuelve tan popular. Sí. O sea, yo entiendo que también el formato en el que, bueno, ahora lo vamos a mencionar más en profundidad, pero esto de que sean crónicas cortas, Ujú. a mí siempre me pareció como un formato muy amigable para hacer esto de tipo viajar en el subte, como que... Sí, los puedes terminar rápido y no te quedas Claro, colgado. exacto, no te quedas colgado y como que cada crónica es lo suficientemente poderoso como para que tampoco te la olvides, o sea, no es como agarrar un poemario que por ahí un poema uno lo tiene que sopesar, por ahí lo tenés que leer más de una vez o buscar un significado, no es una lectura ligera como para leer en el subte, ponele. En cambio, estas crónicas me parece que van perfecto para ese momento. Bueno, y justamente en cuanto al género de la crónica, trajimos unas citas de un ensayo de Juan Villoro, que si no lo conocen es un escritor y cronista mexicano muy Ujú. reconocido. Tiene una novela muy famosa que se llama El Testigo de 2005 y bueno, ha ganado varios premios por sus crónicas y sus textos narrativos. Y él tiene un título muy interesante porque él dice que la crónica es el ornitorrinco de la prosa. Ujú. Y ahora veremos por qué, ¿no? Pero tiene como esta idea de que es un remix de distintos Claro. elementos. Y en primer lugar trajimos una cita donde habla acerca de por qué alguien se pone a escribir crónicas. Y dice, la mayoría de las veces el escritor de crónicas es un cuentista o un novelista en apuros económicos, alguien que preferiría estar haciendo otra cosa pero necesita un cheque a fin de mes. Son pocos los escritores que desde un principio deciden jugar todas sus cartas a la crónica. Y me pareció interesante porque justamente tenemos acá uno de los casos de alguien que decidió jugar todas sus cartas a la crónica, porque Guerriero, si bien como comentábamos, había arrancado escribiendo ficción, muy pronto cuando comienza a trabajar como cronista, casi que lo abandona, ¿no? O sea, no Ujú. sé si, bueno, en su intimidad tal vez ha escrito algún cuento o novela, pero no se ha publicado y todo lo que ha publicado desde entonces ha sido justamente en el género de la no ficción. Exacto. Por ahí es algo raro, ¿no? En un escritor. Ujú. Y sobre todo esto que decíamos como alguien con éxito comercial y que fue tan leído, como que no se me ocurren muchos casos de alguien que se dedique pura y exclusivamente a escribir crónicas. Sí, porque incluso después de este libro que escribió sobre el caso de la ola de suicidios en Las Heras, ganó mucho reconocimiento por, obviamente, el trabajo de campo que había Ujú. hecho, que no fue fácil, porque, bueno, ella cuenta en muchas entrevistas que justamente lo que más por ahí le cuesta dentro del proceso de lo que es escribir un libro como más documental o periodístico o estas series de crónicas, es realizar este trabajo de campo en el que por ahí te tenés que sentar por meses a recopilar información, escuchar, y me parece como que si tiene como el poder para hacer eso y ganó tantos reconocimientos, ahora siento que si publica una novela o un libro de cuentos, como que todo el mundo lo va a leer, ¿no? Porque ya es Leila Guerriero. Ujú. Quizás es simplemente una elección personal, como el hecho de decir, bueno, si esto me sale bien. Y también hay una cuestión de vocación, que por ahí la tarea del escritor de ficción no tiene tanto esto de meterse como en la historia, ¿no? Como Ujú. que por ahí el escritor de ficción es como, bueno, se me ocurre esto, tengo tal idea, voy a desarrollarla, voy a planificar, por ahí hago un research, pero no me voy a vivir a un Ujú. pueblo por tantos 6 meses a meses. entrevistar gente, ¿no? Como, por ahí no es lo más común, no digo que no haya escritores que lo hagan por ahí, Sí, ¿no? aparte me parece como un trabajo muy agotador Sí, seguramente. Porque pienso, bueno, cuando uno escribe ficción es como vos y tu compu o vos y tu cuaderno, y en sí. cambio esto tenés que estar todo el tiempo como permeándote del ambiente y de la Ujú. gente. Es como mi peor pesadilla. O sea, yo me encanta Sí. escribir porque lo puedo hacer sola y pienso Claro. como, no, tendría que ir y hablar con un montón de personas, me mato. O sea, Sí, no, y además, bueno, me imagino que debe haber todo un trabajo como no solo de tomar nota y prestar atención en el momento, porque una cosa es como, no es solo sentarte y hacer preguntas, o sea, tenés que Ujú. escuchar, filtrar la información, tomar notas, grabar, después escuchar las grabaciones. Y encima no involucrarte nunca, en el sentido de no involucrarte con el objeto de estudio, ¿no? Como diríamos en Claro, sociología, que uno tiene que tener cierta distancia porque si no, sí, claramente vas a estar como contaminada tu visión de lo que vas a escribir después. Entonces, exactamente. como también al pasar tanto tiempo y estás como medio en un lugar liminal, ¿no? De estar entre Ujú, dentro y fuera de esa comunidad o cerca de la gente, pero al mismo tiempo estudiándola, ujú. debe ser como muy, muy complejo. Muy complejo, totalmente, sí. Y bueno, la otra cita que trajimos habla justamente de esta condición que mencionábamos de mixtura que tiene tal vez la crónica. Dice,
De la novela extrae la condición subjetiva, la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y crear una ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos. Del reportaje, los datos inmodificables. Del cuento, el sentido dramático en espacio corto y la sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado, con un final que lo justifica. De la entrevista, los diálogos. Y bueno, de hecho menciona más cosas. Dice de la tragedia, Como que tal sigue. cosa, sí. Pero bueno, me parece como que estos son los elementos clave, ¿no? Tal vez de la crónica. Y Sí. acá yo voy a plantear una pregunta, que yo ya he dado mi postura, pero bueno, que es el tema justamente de la ficción y la no ficción. En qué punto podemos marcar que haya una distinción realmente y si se puede ser objetivo, ¿no? Porque ese es un tema también que ella también lo ha comentado en entrevistas, Sí. que muchas personas piensan que, bueno, el periodismo debe ser objetivo. Ujú. Y bueno, yo personalmente creo que no existe No existe, el totalmente. objetivismo en ningún texto, porque Ujú. desde el momento que uno comienza a hablar o a escribir, hay marcas de subjetividad, ¿no? Exacto. Incluso en el texto que se pretende más austero o más objetivo, siempre hay una marca de quién lo está narrando o escribiendo. Y en el caso de la crónica, justamente como que siento que es un periodismo que tal vez no se pretende tan objetivo, ¿no? Porque siempre hay como, tiene peso la figura del cronista, no es simplemente voy a leer sobre este hecho, sino voy a leer quién escribió sobre este Exacto. hecho. Pues no es lo mismo, obviamente, leer a José Martí que Martín Caparrós que a Leila Guerriero, ¿no? Como que cada uno tiene una mirada muy personal de los hechos. Sí, construyen también como una voz cronista, ¿no? O sea, seguramente, bueno, si alguno ha escuchado a Leila en alguna entrevista, ella tiene una cadencia de voz Sí. muy... Yo pensaba, ay, ¿por qué no es locutora esta mujer? Sí, sí, tiene una cadencia de voz admirable y es como que todo lo que dice no... O sea, parece como que habla, pero no le está afectando lo que dice. No sé, como que no se nota como una persona muy emocional o como que va a saltar de la nada con algún comentario random o con algún grito, con alguna risa. Ella está como en eje todo el tiempo. Por ahí muy distinto, ¿no? A contrastarlo con una entrevista de Camila Sosa Villada, donde ella se la pasa por ahí haciendo juegos con la voz, con las palabras, con chistes, con cuestiones que incomodan. Y es como que Leila le hace una pregunta y ella contesta desde lo que piensa, pero siempre con esta cadencia como muy pulcra. Y eso se nota mucho también en las crónicas, que ella construye como esta voz que muchas veces parte desde este lugar de la nostalgia, de la experiencia propia, pero al mismo tiempo no es como, ay, Tomás, te estoy contando mi vida y nada, estoy compartiendo mi vida con el lector porque somos amichos. No, no es así. Es como, esta es mi experiencia humana, vamos a reflexionar todos sobre qué es la experiencia humana a partir de por ahí un par de cosas de mi experiencia, ¿no? Sí, se nota como que muy selectiva, como que Sí. elige qué es lo que te puede revelar y qué no. Claro, sí. Y en cuanto a lo de la no ficción, a mí eso siempre me incomoda, como el género de no ficción, porque yo creo, de nuevo, como que si vos, ya desde que haya un criterio de edición, de selección, de qué es lo que vas a escribir, qué es lo que entra y lo que no entra, por ejemplo, en una nota periodística, estás armando una ficción, ¿no? Sí. Entonces, digamos, no se puede pretender escribir la realidad, me parece a mí nunca. Incluso del realismo más puro, desde lo más flaubertiano, ¿no? Siempre hay cosas que se te escapan, no puedes describir todo, por ejemplo. Claro. Entonces es como que yo cuando pienso, yo siempre digo que no me gusta leer no ficción, es un poco por eso, ¿no? Porque digo como, bueno, ¿cómo vos pretendés que esto no es ficción? Cuando vos claramente te tomaste el trabajo de escribirlo y sabés todo el trabajo que hiciste con el lenguaje, por ejemplo, ¿no? En qué palabras seleccionás y cuáles no. Como que siento que hay una distinción bastante difusa hoy en día de lo que podemos categorizar como ficción y como no ficción. Sí, quizá me parece como que también se va haciendo más difusa la línea cuando vos pensás en crónicas de este estilo y, por ejemplo, un ensayo de opinión, ¿no? Donde ahí sí me parece que una cosa es la figura del cronista y otra cosa es el ensayista que está como, bueno, todos vamos a leer el libro de este ensayista porque queremos saber lo que piensa, o sea... Barthes. Claro, por ejemplo, ¿no? Y nos está presentando también una serie de postulados que tienen que ver con argumentos que desarrolló, nos quieren convencer por ahí de algo. No creo que la figura del cronista vaya por ese lado. Me parece que es como... Yo no diría que las crónicas de Leila son no ficción, por ejemplo. O sea, a mí me parecen muy cuentito para decir como que es no ficción. Me parece que hay un estilo que está muy marcado, me parece que incluso hay recursos retóricos en juego. Ella tiene una prosa bastante poética por momentos. A mí me gusta mucho, pero
quizá no es lo Yo más... pensaba, ay, esto escribe Brenda. Cuando lo leí, Sí. dije, ¿por qué Brenda no saca un libro de esto? Yo cronista. Pero me parece como que también el cronista tiene esa posibilidad de crear como ese alter ego cronista que está diciendo yo, pero no está diciendo como yo pienso esto y te estoy tratando de convencer de lo que yo pienso está bien o lo que yo postulo está bien. Como que es todo como parte de un disfrute, porque en realidad no te estás informando con las crónicas, al menos... No con estas, ¿no? No con estas, sí con estos libros como por ahí más documentales, que ahí sí ya podríamos discutir en otra oportunidad, que están fundamentados y tienen todo un research por detrás, como decíamos, pero en este caso no son crónicas de información, son como de reflexión, diría en todo caso, y en ese sentido me parece que no es no ficción. Sí, exacto. Incluso ella en la entrevista que hizo con Tomás Rebord señalaba que hay muchos cronistas que justamente hablan desde el yo y como que ponen en primer lugar la propia experiencia escribiendo la crónica y no necesariamente el hecho. Sí. Y que para ella era al revés, ¿no? En la crónica siempre tiene que prevalecer el hecho y después viene la subjetividad. Y en este caso, justamente en teoría de la gravedad, creo que no las llamaría crónicas bajo esta definición que da la propia Leila Guerriero, ¿no? Porque justamente son muchas veces experiencias personales y no está intentando retratar un hecho de manera por ahí narrativa como si lo hace en el periodismo narrativo, sino que es simplemente como contar, bueno, la vez que fuimos a la casa de mi abuela, ¿no? Y te cuenta como una pequeña anécdota de ese momento. Entonces, ahí sí como que no diría que son crónicas las de teoría de la gravedad, a pesar de que marketingeramente tal vez hayan vendido desde ese lugar, porque justamente ella es conocida por las crónicas, ¿no? Creo que por ahí fue un poco una movida de mercado más que realmente lo que está en el texto. Sí, exactamente. Sí, también es cierto que, bueno, esto que decíamos, ¿no? De la línea difusa que se arma, hay que tener en cuenta que cuando vos tenés un libro de un cronista o una crónica publicada en un diario o en una revista, no, o sea, si bien hay una voz narradora, porque todos construimos una voz narradora cuando escribimos, no está tan separada esa voz narradora de la persona autor, ¿no? Como que esa anécdota que está contando Leila estará permeada, estará adornada, estará construida a los fines de esa crónica, pero es algo que le sucedió, ¿no? O sea, no es algo que está inventando porque está desarrollando una historia sobre tal personaje, o sea, es algo que le sucedió en su vida. Entonces ahí me parece como que quizás eso también anclaje de la realidad. Claro, hay un anclaje que es como que no te lo puedes olvidar cuando la estás leyendo a ella. O sea, por más que te suene lindo y vos digas, ay, qué lindo que escribe Leila, parece un cuento, pero en realidad no es un cuento porque todas estas condiciones de la narración no son ficticias, ¿no? Sí, por ahí diríamos autoficción. Sí, autoficción sería la... Bueno, y justamente en Teoría de la Gravedad se reúnen una serie de textos bastante breves tomados de la columna que ella escribe para el diario El País. Son casi todos de una carilla, lo cual hace la lectura, como decíamos, muy amena y muy rápida. Exacto. Pero ojo, porque yo venía así, tuki, y después te tira, se murió mi mamá. Últimamente. Sí, últimamente se murió mi madre. Entonces son como un poco difíciles de leer. De hecho, notábamos como este tono melancólico en la mayoría de las crónicas. Muchas hablan como del pasado remoto, hablando de la infancia o de la adolescencia. O de una hora, como que hay muchas como que son muy reflexivas, hablando de como la diferencia entre una edad más madura y lo que uno vivía en la juventud, ¿no? Exacto. Y a veces como de manera muy triste, como diciendo, extraño toda esta locura, este frenesí que perdí que tenía hace 20 años, ¿no? Sí, y todas tienen también remates muy puff. O sea, y muchas veces esos remates tienen que ver con el escuchar alguna canción, como vamos a ver, o el retomar algún personaje de algún autor o algún libro de algún autor que por ahí no necesariamente lo hayas leído como lector, pero sí como que te choca con alguna cita que va muy en línea con lo que venía escribiendo y es como el final perfecto. O sea, tiene muy buenos remates te dejan medio en sus como crónicas. bofetada. Sí. Y te quedas como, ¿y ahora qué hago? Y como, bueno, voy a leer la siguiente, no sé. Sí. A mí me hizo acordar por momentos como cuando escuchás un bridge de Taylor que es muy duro y decís tipo, puf, Summer. ¿Cómo escribiste esto? O sea, ¿quién te lastimó así? Pero bueno, en este caso no es tanto como un hecho puntual, ¿no? Por ahí que ella manifieste como un remate de tipo, me pasó tal cosa, sino como toda una reflexión que permea todas las crónicas, ¿no? Justamente, ¿no? Para intentar definir
¿Qué género se juega en estas crónicas? Acá les trajimos una cita. Leila dio muchas charlas y muchos cursos, como les comentábamos, y siempre habla como de esta categoría del periodismo narrativo, periodismo literario. Y me parece que está bueno como que ahora se empiecen a retomar todas estas etiquetas, bueno, lo hemos mencionado en otras ocasiones, para que se note que no es todo tan tajante, ¿no? En la escritura, o sea, no es que hay cuento, novela, poesía, y como que todo tiene que tener ciertas reglas, porque si vos no las cumplís no te podés considerar de tal manera. Y en qué es y qué no es el periodismo literario nos dice, el periodismo narrativo tiene sus reglas y la principal es que se trata de periodismo. Eso significa que la construcción de estos textos musculosos no arranca con un brote de inspiración ni con la ayuda del divino Buda, sino con eso que se llama reporteo o trabajo de campo. Un momento previo a la escritura que incluye una serie de operaciones tales como revisar archivos y estadísticas, leer libros, buscar documentos históricos, fotos, mapas, causas judiciales y un etcétera tan largo como la imaginación del periodista que las emprenda. Lo demás es fácil, todo lo que hay que hacer es permanecer primero para desaparecer después. Y cuando yo leí esta cita por primera vez y también la escuché que mencionaba algo similar en la entrevista de Rebord, pensaba que este mismo proceso, ¿no?, que ella comenta es un proceso que yo le escuché decir a, por ejemplo, otros escritores de, no sé, policiales. Tipo ficción histórica. Claro, ficción histórica. Tipo Claudia Piñeiro ha dicho esto mismo, ¿me entendés? Como yo, mis historias no parten de la inspiración, sino que parten de una nota que me encontré o de un archivo que me topé o una entrevista que vi en la tele y se me ocurrió investigar sobre tal caso. Y ahí es cuando uno dice, también un escritor de ficción histórica o de un policial también está haciendo periodismo literario, porque a veces son casos reales, ponele. Ven que tengo razón. No, sí, exactamente. O sea, yo lo que pensaba era eso, porque si uno agarra el libro, por ejemplo, de Teoría de la Gravedad, y no te da ningún contexto, vos no dirías esto es periodismo narrativo o no dirías esto es una crónica. Yo pensaría, bueno, es una prosa poética, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces me parece que como hay algo que se construye siempre desde el contexto justamente del texto, que no es lo que es inmanente o inherente a lo que se está escribiendo. Y entonces, como decís, o sea, podríamos leer, por ejemplo, un libro policial y pensar que es un libro de no ficción, ¿no? O como, bueno, por ejemplo, los casos de Truman Capote o Rodolfo Walsh, es como medio, también ahí está una ambigüedad de decir, a veces están hablando de casos reales que ellos investigaron, pero está como todo muy literalizado. Entonces, ¿cuál es el límite? Y es, bueno, Truman Capote viene y te dice, esto es un caso real, fui a tal lugar, lo investigué, me entrevisté con esta gente y después escribí este libro. Entonces, creo que en sí, inherentemente a los textos, como que uno nunca puede determinar qué es ficción y qué no. Y que es todo el aparato textual, que ya puede ser esto dando entrevistas, o puede ser la etiqueta que se le ponga en la librería, o puede ser una movida de marketing, que ahí es donde los catalogamos, ¿no? Pero como decías vos, o sea, es como muy difícil de ponerse a sí mismo una etiqueta o esto, si uno escribe algo y por ahí no sabe muy bien en qué categoría entra, tal vez no es necesariamente importante, ¿no? Como eso viene después. Exacto, sí, es verdad que juega mucho también lo del mercado, esta cuestión de dónde te ubican en la góndola y cómo te venden, sobre todo porque, por ejemplo, a Leila la convocan mucho para dar este tipo de charlas sobre periodismo literario, sobre crónicas, y por ahí no la convocan para dar una charla sobre prosa poética o técnicas de escritura, trabajo con el lenguaje. Literatura del yo. Literatura del yo. Entonces, quizás sí tiene que ver con como, bueno, ¿para qué te necesita la editorial o para qué te necesita el mercado en el que te insertás, ¿no? Como, bueno, ya hay demasiados poetas dando vueltas o gente que escribe desde la literatura del yo, y bueno, vos sos cronista, Leila, entonces quédate por ahí. Sí, también por ahí le da un tono más de seriedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Como no es lo mismo esto, la literatura confesional, y que siempre hablamos, bueno, las poetas confesionales, como les gustan a la gente bardearlas, ningunearlas. Sí. Y en cambio, por ahí si decís, bueno, esto es una crónica, como que tiene otro sabor. Sí, es verdad eso. Pero bueno, a mí me gusta mucho este artículo, si después lo buscan y lo quieren leer completo, estaba muy bueno, se llama ¿Qué es y qué no es el periodismo literario? Y de hecho, ella incluye esta misma definición en otros textos que escribió, donde comienza diciendo, soy Leila y estoy caminando por, no sé, Madrid y estoy pensando en cómo empezar la charla tal sobre el periodismo narrativo. Y ahí vos estás diciendo, pero estás construyendo un personaje vos misma, claro. O sea,
esa es la técnica que estás utilizando, es directa de la ficción, digamos. Sí, o como por ejemplo en los libros de Javier Cercas, ¿no? Cuando él Claro. pone datos de su vida real y después por ahí con otras cosas te miente y vos decís como, entonces es ficción. Claro, total. Iba a decir también, por ejemplo, ahora pensándolo en la literatura, pasa mucho que los escritores de ficción juegan con esto. Por ejemplo, Poe cuando hacía los Sí, hoax, ¿no? los Que eran hoax. estos como chistecitos donde él escribía algo como si fuera una noticia y lo publicara en un diario y era todo mentira. Y es O como Borges justamente el también. aparato textual. Y Borges pensaba en eso en Pierre Menard, ¿no? Ujú. Como si vos me das Pierre Menard, yo podría pensar que fue una persona real, ¿no? Obviamente, Sí, como sí. bueno, medio ridículo porque se pondría a escribir el Quijote, pero como que en sí todo lo demás no te da la pauta de que sea una ficción. Ujú. Así que bueno, creo que se puede también como aprovechar esa línea difusa, ¿no? Para hacer Sí, estos total. trucos. Sí, y obviamente siempre respetar por ahí como uno se identifica. O sea, yo la hemos visto a Leila en varias entrevistas y ella se presenta a sí misma como una periodista. Entonces, bueno, No, no sos lo poeta. sos poeta. Entonces, bueno, nada, si ella se presenta como periodista, hizo su camino a Ujú. partir de los medios más del periodismo. Entonces, la bancamos, pero bueno, nada, ahí, que lo sepan. Vamos a comenzar con primera crónica, que es el pacto dentro de teoría de la gravedad. Y primero la vamos a leer y luego la vamos a comentar, como siempre. El pacto. Aquí yo, otra vez, arrastrándome en el pantano de los rotos o flotando feliz entre la euforia de los vivos, idéntica a mí, la muy sincera, la muy falsa, la esquiva, la insensible, la mísera, la idiota, la astuta, la excesiva, la austera, la retrógrada, la feminista, la jurásica, la iracunda, la violenta, la agresiva, la suave, la tan suave. Aquí yo, la egocéntrica, la narcisa, la modesta, la muy humilde, la tan humilde, la soberbia, la confundida, la preclara, la confusa, la confesa, la caníbal, la cobarde, la cursi, la que habla de sí, la que no habla de sí, la que solo habla de sí, la impávida, la fría, la muy cálida, la quiche, la ruda, la bruta, la brutal, la que vive en sosiego, la desasosegada, la que te tiene harto, la que no sabe lo que dice, la que no dice lo que sabe, la que lo cuenta todo, la que no cuenta nada, la que lo cuenta todo pero no cuenta nada, la que no sabe escribir, la que escribe como puede, la que no escribe en absoluto, la que no piensa, la que no sabe pensar, la enredada, la vacua, la precisa, la justa, la tan justa, la honesta, la muy insoportable, la rastrera, la infame, la insumisa, la blasfema, la que pide y no da, la que da pero no quiere, la que lo quiere todo, la que nunca da explicaciones. Mi propósito, dice Balder, uno de los personajes del amor brujo del escritor argentino Roberto Arlt, es evidenciar de qué manera busqué el conocimiento a través de una avalancha de tinieblas, y mi propia potencia en la infinita debilidad que me acompañó hora tras hora. Poco a poco tendré que ir saqueando mi propia vida para ofrecerla al mejor postor. Escribe Andrés Felipe Solano en Corea. Apuntes desde la cuerda floja. Vengo aquí, saqueo mi vida. Ahí la tienen. ¿Para qué la quieren? Yo a veces la prendería a fuego. Una manera muy icónica de comenzar. Estoy libre de crónica. Sí, exactamente. Este es el primer ensayo que... Ensayo. Lo puse en la ficha, chicos. No es un ensayo. Esta es la primera columna que elige para arrancar el libro y justamente sirve, ¿no? Para posicionar esta voz que yo llamé narradora porque, bueno, nos está narrando algo, pero tal vez deberíamos decir voz cronista, voz Vos periodista. cronista. Que se presenta, ¿no? Ujú. Y va dando como toda esta serie de adjetivos o de frases que la describen y se van acumulando y a veces se contradicen. Ujú. Y justamente da la impresión de que repite cosas que le fueron diciendo a lo largo de Sí. toda su trayectoria, ¿no? Ujú. Como esto de que no sabe lo que dice o que dice lo que no sabe y todas estas cosas como más vinculadas a la labor de escritura. Sí, sí, pareciera como que por momentos se está definiendo sobre lo que piensa por ahí de sí misma, pero por otros momentos está haciendo eco de cosas que le hayan reclamado. Ujú. Yo busqué y no encontré mucha información sobre gente que la critique, ¿no? Como que es una persona bastante aceptada en el medio. Se lo habrán dicho personalmente. Claro, sí, y muy elogiada, ¿no? Ujú. Como también muy respetada en esto de que por ahí lo que ella hace no hay muchas, ¿no? Como Ujú. ella. Y ella es humilde en ese sentido, o sea, no es que se la da como de, ay, no sé, la reina de la crónica argentina. Entonces me sorprendió, porque si vos decís como, bueno, es una artista que por ahí sí le han reclamado, o dentro del mundo del periodismo, que también con toda esta cuestión de por ahí medios que están más politizados, como decíamos, no sé, se te puede venir alguien encima, terminás en LAM, qué sé yo. No le ha sucedido. Entonces también me sorprendía, ¿no? Que dentro de esta voz narradora con la que ella elige comenzar, ¿no? Porque no es menor que esta sea la primera crónica, esté esta cuestión como medio de defenderse, ¿no?
Y justamente habla de esto que veníamos mencionando acerca de cuál es el lugar de la subjetividad o del yo dentro de este género que es el periodismo narrativo. Y hay una parte donde dice, aquí yo, la egocéntrica, la narcisa, la modesta, la muy humilde, la tan humilde, la soberbia. Y creo que ahí justamente se representa este problema del ego, Sí. que hay como mucho debate de si tiene que desaparecer por completo, ¿no? En este tipo de escritura, o si debería justamente ser lo más potente, porque, como decíamos, uno no va a leer la crónica solo por el hecho, sino por quien lo está contando, ¿no? Obviamente, sí. Y se reconoce como egocéntrica, pero justamente lo pensaba no en el sentido más negativo, sino tal vez egocéntrica de esto, de poner el ego en juego en la escritura. Y, por ejemplo, pensaba en José Martí, que es un autor de crónicas muy icónico en lo que es el mundo de la crónica, porque como que justamente no era objetivo, o al menos no intentaba como representar el hecho así como de manera muy austera y sin meterse en las cosas, sino que siempre estaba ahí como opinando como de manera muy poética además. Hay una crónica que me encanta que es Ferrocarriles, creo que se llama Ferrocarriles Elevados, donde habla de que a una mujer la muere en un accidente de ferrocarriles, pero él lo cuenta como desde un lugar como si fuera lo más sublime, como que está fascinado y horrorizado por la tecnología, ¿no? Y me parece espectacular porque cualquiera te puede contar que una mujer se murió en un accidente ferroviario, pero como lo cuenta él te quedas como impactado y es algo que, o sea, esto me lo acuerdo años después de haberla leído, ¿no? Sí. Entonces me parece que también al decir esto de aquí yo, la egocéntrica, como que también está marcando una de sus fortalezas, que es, bueno, cuál es su estilo y su subjetividad al contar estos hechos en las crónicas. Exactamente, sí. Sí, que me parece que es lo que uno también va a buscar, ¿no? Porque por ahí, si uno dice, me gusta leer la crónica o me gusta la crónica como género, vas a tener a tus cronistas preferidos y te va a pasar esto de que además de disfrutar esta voz cronista o voz narradora que construyen, también te empieza como a interesar su vida, ¿no? Su personalidad, que por eso, o por lo menos a mí no me pasa cuando leo más ficción, como que sí, obviamente investigamos a las autoras en el contexto de este podcast porque tenemos que hacerlo, o sea, les tenemos que comentar acerca de su vida, pero antes de, por ejemplo, tener este proyecto, yo leía un libro y decía, uy, mira qué bueno, y por ahí no me ponía a investigar vida y obra de ese escritor, si no es que era uno de mis más preferidos. En cambio, con Leila me ha pasado de leer cosas de ella y decir como, quiero chequear esto, quiero escuchar más de ella, quiero verla en una entrevista, ver qué dice. Y me parece como que eso es lo que atrae también, como que construye esta voz y se gana como sus fans, por decirlo de alguna manera. Bueno, y la serie esta de adjetivos, ¿no? Que viene enumerando, se corta con una intromisión, que es cuando cita a Roberto Arlt. Que no sé vos, pero yo lo amo a Roberto Arlt. Sí, obvio. ¿Quién no ama? ¿Cómo bueno, no la amarla? facultad, no sé. ¿Viste no, que es verdad, sí. hay como en la es academia verdad. hay mucho menosprecio por Arlt. Bueno, ahora como que se está reivindicando. Se está reivindicando. Pero hubo mucho tiempo donde era como que no sabía escribir. Igual, ¿sabes qué me pasa? Que me parece que el problema es la cátedra de literatura argentina 2 de PUAM, porque no he escuchado a nadie como vituperar a Arlt en la facultad. Claro, no, pero digamos, si buscas como cosas que decían los escritores más contemporáneos bueno, y un poco más posterior, Sí. te das cuenta que ahí había como un... Igual me parece que era medio clasismo más que nada. No, era totalmente clasismo y era todo este bolonqui de Grupo Sur, Grupo Florida, entonces como que Porque los libros están buenísimos. Así sí, que... no, lo amamos. Disruptor él. Justamente trae esta figura de Roberto Arlt y lo trae citando ficción. Cita El amor brujo. Pero justamente Arlt, además de escribir ficción, también escribía crónicas y algo que se llama aguafuertes. Que justamente las aguafuertes porteñas eran artículos donde Arlt mezclaba literatura con periodismo, que es lo que hoy diríamos periodismo narrativo, que es lo que hace Guerriero. Exacto. Y de hecho, bueno, si leen la presentación de este libro, se califica como periodismo narrativo. Entonces, me gustó como esta estrategia que ella hace, porque es como que marca una afiliación con uno de los cronistas argentinos más reconocidos, que es Arlt, pero lo hace desde otro lugar, porque en vez de citar una crónica, por ejemplo, te cita El amor brujo. Y no sé si es como, me parece como un guiño, ¿no? Sí. Como para el que sabe. Sí. Pero también como, justamente como al ser periodismo narrativo, también esto como que puede mixear y tomar de las dos fuentes, ¿no? Como que podría haber elegido tanto de una de sus novelas o de una de sus crónicas. Exactamente, sí. Y como vos decís, no
no sería apreciado por otros por ahí que no están, porque encima no tomó, o sea, El amor brujo es una gran novela de arte, yo no la leí igual, pero sé que no es de las más conocidas, no es Los Siete Locos, por ejemplo. Entonces me parece como que el guiño también está como para el que conoce de literatura argentina y por ahí el lector típico de una crónica no necesariamente tiene que ser un lector típico de mucha literatura, ¿no? Porque pensemos que estas columnas se publicaban en un diario. No es que después, o sea, ahora están recopiladas en este libro, pero en su momento es como, bueno, la gente que lee el diario no necesariamente tiene que leer también un montón de libros de ficción, ¿no? Pues este corte, ¿no? Que ella hace con Art, tenemos este momento en el que dice, vengo aquí, saqueo mi vida, ahí la tienen, ¿para qué la quieren? Yo a veces la prendería a fuego. Y esto me pareció un final que me destruyó, ¿no? Porque también es como, bueno, yo les traigo esto, ¿no? Como este sería el pacto. O sea, uno se pregunta por qué la crónica tiene este título. Tipo, escribir la crónica es mi pacto, es lo que yo les doy, pero si uno piensa en lo que es un pacto, es un acuerdo donde las dos partes tienen que estar en la misma línea, ¿no? Y ella acá parece estar diciendo como que no está completamente conforme con lo que tiene para dar, ¿no? Como saqueo mi vida, ahí la tienen, como bueno, listo, hagan lo que quieran con eso, pero ¿para qué? Si yo la prendería a fuego, como si a mí no me gusta esto, ¿no? Porque también la vida de un cronista, en parte y sobre todo en este volumen, es la crónica, ¿no? Porque ella nos va a contar un montón de anécdotas. Entonces es como, no, Leila, pará, yo sí quiero. Dame más. Dame más. Sí, parece como que nos estuviera dando un despojo de sí misma, ¿no? Como que se arranca algo y te lo tira. Sí. Y justamente con esto del título que se llama El Pacto, yo pensaba en este texto de Manuel Alberca que se llama El Pacto Ambiguo, donde él habla de esto, de la autoficción, que es otra cosa, ¿no? No es necesariamente la crónica, pero que tiene un poco de esta cuestión de mezclar unas gotas del ADN con ficción. Y creo que tal vez acá como lo que está poniendo sobre la mesa es como, bueno, si yo les estoy dando una parte de mi ADN, ¿qué es lo que les parece interesante, no? Porque Claro. a mí esto como que es mi vida, no me resulta particularmente llamativo, ¿no? Sí, sí. Y creo que es por ahí algo que muchos artistas, ¿no? Tienen que tener presente, pensando, por ejemplo, ahora que estamos haciendo nuestra saga de Taylor Swift, ¿no? Como muchas de sus canciones hablan de cosas que le pasaron y de su vida, y es como que todos estamos como, sí, contanos más, Taylor. Y como que por ahí ella está despojándose, ¿no? De cosas que son anécdotas, ¿no? Justamente como cosas banales. Sí, en esto también de como lo prendería a fuego, también entran un montón de experiencias por ahí de pérdida que no necesariamente, o sea, que también como lectores que nos sintamos atraídos a esos, es como medio cierto morbo, ¿no? Como, bueno, yo te estoy contando Es algo... medio parasitario, ¿no? Claro, sí, como estoy contando algo que tiene que ver con la pérdida, como en este caso el tema que vuelve una y otra vez con la madre o con la abuela, ¿no? Como temas familiares que son muy personales y vos estás como, dame más. Y claro, o sea, el cronista está como, yo prendería fuego todo esto, o sea, lo escribo para sacarlo de mi sistema y publico el libro y chao, es una manera de sacarlo de adentro, ¿no? Y ahora pasamos a la siguiente crónica que elegimos para comentar, que es Cansancio. Y dice, había pasado un par de meses sin ir a ver al doctor L. Me recibió afable, como siempre, y como siempre, con su acento chino, me preguntó, ¿cómo siente? Le dije, muy bien, y era verdad, solo que no me había dado cuenta hasta verlo aparecer, y de hecho es posible que hubiera llegado hasta allí sintiéndome fatal, pero que su sola presencia me haya hecho sentir espléndida. El doctor L tiene 81 años, y ya lo dije antes, practica cosas en las que yo no creo. La medicina china, la acupuntura. El doctor L hizo lo suyo y después, como siempre, me dijo, relaja, cierra ojo, escucha música. Obedecí, mientras él se alejaba con pasos sigilosos sobre el piso de madera. Entonces, como siempre, me dediqué a ejercer mi karate mental, a pelear contra toda la basura flotante que hay en mi cerebro. En eso estaba cuando escuché que llegaba un paciente a la camilla de al lado, separada de la mía por un biombo. Era un hombre, se recostó y el doctor L le preguntó qué problema tenía. El hombre respondió, cansancio. La voz me dejó helada, porque eso no era cansancio, era alguien que está de pie en el balcón con la pistola cargada apuntándose a la sien. Una vez el doctor L me preguntó cómo estaba y yo le dije, tengo pesadillas. Él dijo, el sueño no sabe. Ahora le susurró al hombre, tranquilo. Eso fue todo. Y el hombre, al otro lado del biombo, suspiró. Fue un suspiro horrible, como quien sabe que no tiene remedio. Yo abrí los ojos y miré la lámpara de caireles que pende del techo de la antiquísima casa donde atiende el doctor L, y recordé esa frase que es la única que me arregla cuando no tengo arreglo.
una frase de uno de los personajes de ese libro, que es un continente llamado Las Palmeras Salvajes, de William Faulkner. Entre la pena y la nada, elijo la pena. El cansancio proviene, claro, de no saber cuándo termina. Nah. ¡Cuentazo! ¡Ah! Qué buen cuento de Samantha Schweblin que nos contó. Ellas querían tirar abajo toda la persona que había construido Leila Guerriero. Aparte yo pienso, como yo no soy lectora de diario, Uh-huh. entonces como no entiendo qué lugar tiene esto en el diario. Como yo voy a informarme, ¿no? Digo, voy a leer noticias de lo que está pasando en la actualidad y de pronto me encuentro con esto. Y digo, No, en general, en el país, por ejemplo, yo hasta la última vez, de lo que estaba al tanto, es que se van como medio mixeando. O sea, como vos tenés la parte de, qué sé yo, política, exteriores, qué sé yo, espectáculos, como cualquier diario, y después tenés como por ahí en una sección la columna de Leila Guerriero, ¿me entendés? Se siento que es como muy Sí. disruptivo. Sí, pero como que la columna tiene medio esta idea como de cortar por ahí con tanta noticia, ¿no? Como Ujú. que es medio un descanso mental más agradable. Bueno, O leo esto y... Claro, bueno, sí. Pero Inflación, cansancio. sobre todo porque son cosas que es como vos las tomás o no, porque también puede ser, en este caso es una crónica, ¿no? Por ahí más de periodismo literario, pero en otros casos son columnas de opinión. Pero vos como que lo lees como diciendo, bueno, esto lo tomo o no lo tomo, pero no es como una noticia que te estás contando un hecho más en un lenguaje tipo pasó esto a las 5 de la mañana, la Ujú. policía, zaraza. Y esta crónica en particular a mí me dio mucha gracia, más allá del tema triste, este doctor L. Me gusta mucho cómo incluyó, si ustedes leen la crónica, en la grafía el acento chino del Sí. doctor. Y yo pensaba como que apuesta, porque tal vez hoy en día diríamos medio problemático, ¿no? Sí, el cómo siente. Sí, como que uno imitar un acento hoy en Mm. día se considera como algo medio como falta de respeto, pero también es como muy interesante para la literatura esto de poner otras voces y pensar, por ejemplo, en Roberto Arlt, ¿no? Que era Ujú. extranjero y como él incluye a veces personajes de otras nacionalidades y hablan de manera distinta, ¿no? Entonces ahí hay como toda una decisión, porque podría haber Sí. dicho, tiene acento chino y pone como siente. Sí. Pero no, ella como que además te lo Lo tuvo escribe. que marcar. Bueno, a Flannery O'Connor la han La vituperado, funaron. ¿no? La funaron. Bueno, ¿no? Y construye todo este personaje que a mí me parece como muy, muy gráfico, ¿no? Como uno se lo imagina al Dr. L. Y también me gusta que incluya esta definición de Dr. L, Ujú. porque me hizo acordar a muchas novelas del siglo XIX, ¿te acordás que lo vimos en la Ujú. facu? Tenían como estos personajes que se llamaban así, tipo Dr. L o el señor M o cosas Ujú. así, que era como, bueno, como eran novelas realistas, la idea era como que ese Dr. L podía ser cualquier Dr. Sí, como que L, estaban ¿no? ocultando la Claro. identidad de un personaje real. Exacto. Entonces es como que vos te lo imaginás al Dr. L tal cual ella te lo pinta, con tiene 81 años y ya lo dije antes, practica cosas en las que yo no creo, la medicina china, la acupuntura, y ahí ya te imaginás todo el consultorio Ujú. del Dr. L, su carita, cómo le habla por esto de la transcripción de la grafía y la escena, ¿no? Porque ella está como que fue a atenderse y luego se da este episodio con Yo el chico de me la camilla. reimaginé. Nada que ver. Como vieron los Gremlins. Al principio de los Gremlins, el Sí. papá le va a buscar el regalo, que es el Gremlin, al barrio chino. Y se mete como en un sucucho que está lleno de boludeces. Y como que me imagino no sé, entrando por ahí y pero atrás ¿nunca está... entraste a un lugar de medicina china? No, yo voy al médico de la obra social. No, yo una vez la acompañé a mi mamá y nada, o sea, es distinto a un consultorio médico. Occidental. Sí, porque es más como cálido, ¿no? Como que la idea es no solo sanar un dolor físico, sino esta como conjunción entre mente y cuerpo. Entonces el clima del consultorio es más cálido, más como una casita donde vos no solo vas a que te revisen el cuerpo, sino a como cambiar el mindset también, ¿no? Y bueno, justamente dice esto, que no cree en estas cosas. Y vos Ujú. decís, ¿y para qué sigue yendo este personaje, no? Claro. Y es como que justamente continúa con lo que venía diciendo en la primera crónica, de que tiene como todas estas contradicciones. Sí. Y vos decís como, bueno, es un personaje que evidentemente algo bien le hará ir a este lugar, porque si no, no seguiría yendo y al mismo tiempo descree completamente de estas prácticas. Exacto. Sí, es muy, muy moderno eso también con todo lo que da vueltas de el jaboncito, el saumerio, la astrología, las vibras. Como que uno no cree, pero al mismo tiempo es todo tan angustiante que te agarra de cualquier cosa. Bueno, por ahí algo.
todo viene como por este lado, normal, ¿no? Ella se está atendiendo hasta que aparece este hombre, ¿no? Que se acuesta en la camilla al lado. Cuando dice se recostó y el doctor L le preguntó qué problema tenía, el hombre respondió cansancio. La voz me dejó helada porque eso no era cansancio. Era alguien que está de pie en el balcón con la pistola cargada apuntándose a la sien. Chao. Me destruyó esa imagen. Fulminante. Es una imagen muy rara, ¿no? Porque dice que está de pie en el balcón con una pistola cargada y uno piensa como en el balcón, vos te tirás, ¿no? O después O estás en te tu casa, disparás, te pegas un digamos. tiro. Las dos cosas es como Mucho. medio show, ¿no? Sí. Como medio exagerado. Sí, es como que te sobrecarga de imágenes. Mírenme. Y me hizo acordar, ¿te acordás cuando cursamos ese seminario de escritura creativa? La profesora nos había contado un cuento, que nunca lo leímos, así que no sé cuál era, pero donde decía que la noche estaba iluminada como un freezer. Sí. Y que después se quedó pensando, claro, los freezer no tienen luz, pero Sí. como que la imagen funcionaba, porque vos te dicen eso, iluminado como un freezer, y como que te lo imaginás. Y acá me pasó lo mismo, ¿no? Como que te dicen esta imagen de alguien que está de Sí. pie en el balcón con la pistola cargada apuntándole a la sien, y vos decís como, no, chao, se va a matar. Pero después te pones a pensar y decís, no, eso no existe. ¿Quién se va a tirar un tiro en la punta del balcón? Sí, a mí me hacía acordar a esas viñetas de. Nosotros hicimos un seminario de. Ella quería contarse. Cronista soy. Con tantas Nos contagiamos experiencias. hoy. Pero hicimos un seminario de cómics y Segunda Guerra Mundial. Estuvo muy bueno. Vimos muchas historietas de la Guerra Civil Española, ¿no? En ese contexto. Y muchas veces esta como sensación, ¿no? De desesperación y el contexto de la Guerra Civil. Había viñetas como muy oscuras, ¿no? Con estos personajes que transmitían mucho dramatismo. Y yo me lo imaginaba como con esa oscuridad de la viñeta de Paco Roca, ahí como el tipo que ya no sabe qué hacer de su vida, que no sé, por ahí perdió su casa, perdió su familia. Me hacía como acordar a esa caricatura muy dramática. Lo interesante es que ella nunca lo ve al tipo y no lo conoce. Entonces podríamos pensar si no es una proyección que ella hace sobre la voz, porque dijo una palabra, dijo cansancio. Claro. Y ella como que ya se imaginó que era un Toda suicida y sí. que estaba tipo ahí al borde del abismo. Sí, sí, sí. Y entonces como que un poco dice más de la voz narradora que del propio hombre, ¿no? Como también esto de que ella no sabemos bien por qué está ahí. Dice que por ahí hasta el momento que entró se sentía fatal y como que medio que le miente al doctor L. Entonces uno como que también piensa, si alguien piensa eso, debe tener una comprensión de lo que es ese estado, Sí, ¿no? Y de es lo que es verdad. estar en esa situación. O sea, lo que dice el tipo, ¿no? Esta palabra cansancio y lo que le responde el doctor L, la remite inmediatamente a un momento en el que ella por ahí le quiso transmitir al doctor L una situación emocional delicada, como el tener pesadillas, que en general se asocia con algo que te preocupa o un momento de estrés que estás pasando en tu vida. Entonces es como que de ahí inmediatamente proyecta en sí misma, ¿no? Y dice, fue un suspiro horrible, como quien sabe que no tiene remedio. Y ahí podemos pensar un poco también como ella, ¿no? Que sigue yendo y yendo y yendo y se ve que no se arregla, ¿no? Claro, sí, como que sigue necesitando al doctor L. Exacto. Y aparece, ¿no? Esta frase que ella retoma de William Faulkner, que es un escritor que amamos. Amamos. Aunque difícil. Difícil, él. Un poco enigmática. ¿Qué dice? Entre la pena y la nada, elijo la pena, ¿no? El cansancio proviene, claro, de no saber cuándo termina. Y este es como el famoso remate por ahí de las crónicas de teoría de la gravedad, porque primero nos presenta toda esta situación que parece medio así como cuentito, ¿no? Con esto que uno se imagina del consultorio, y después termina con esta frase que vos te quedás pensando 80 horas, ¿me entendés? O sea, se me pasaron todas las estaciones de subte leyendo esta frase de Faulkner y diciendo, claro, sí, tal cual, como entre no sentir absolutamente nada, ¿no? Que sería por ahí este cansancio, ¿no? Como una definición tan vacía de sentimiento, y sentir pena, o sea, sentirte angustiada, elijo sentir pena, ¿no? Yo lo he entendido más como entre justamente la angustia con la que vive este hombre y la nada, que sería la muerte, elijo la pena. Como antes de matarse, prefiere seguir sufriendo. Como no. la nada sería el fin de esa pena. No, yo lo entendí como que la nada, o sea, esa sensación de cansancio sería como el sentir que ya no hay remedio, ¿no? Y como la pena sería como elegir por ahí la angustia de eso, seguir sufriendo, ¿no? Como mejor sentir algo, aunque sea angustia, que no sentir nada y decir, bueno, entonces esto no tiene sentido, me mato.
A mí me recordó también a The Banshees of Inisherin, Mm. que en castellano le pusieron Los espíritus de la isla porque nadie podía pronunciar Sí. Inisherin. Yo pensé que eran 2 películas distintas cuando... Que el personaje Colm, que le interpreta el papá de Domhnall Gleeson, que ahora se me fue el nombre, Colin- Brendan Gleeson, Ah, sí. habla con un cura que siempre le pregunta How's the despair, que sería Mm. ¿cómo está la desesperación? Que me pareció terrible cuando lo escuché en la película por primera vez, porque es esto como que le pregunta al doctor L, ¿no? ¿Cómo estás? ¿O por qué venís? Bueno, me aflige esto, el cansancio. Ujú. Y este cura siempre le pregunta cómo está la desesperación. Y digo, claro, es como esa gente que tiene que convivir con eso, Ujú. como este hombre, ¿no? Tiene que convivir con la pena o tiene que convivir con el cansancio. Ujú. Y es un poco como apalearlo lo más que se pueda, pero no puedes eliminarlo, ¿no? Como que puede estar en menor o mayor medida. Sí. Entonces, como esta imagen que da del hombre al borde del abismo, pero como que se queda ahí. Como que Sí, sí, no sí. se tira. Entonces, como que siempre va a tener que convivir con ese cansancio, con ese dolor. Ujú. Y un poco lo transmite hacia la propia voz, ¿no? Porque es algo que ella dice, cuando yo siento que no tengo arreglo, me acuerdo de esta frase. O sea, como Ujú. que ella también se ubica en esa situación límite. Sí, y a mí lo que me hacía pensar este final, y por ahí trasladándolo también a otras crónicas de las que vamos a estar charlando, es que si bien es bastante contundente y por ahí como fuerte, ¿no? Esta última frase, es como que no hay necesariamente, o no te deja con una sensación de pesimismo, ¿no? O sea, obviamente hay mucho dolor, pero pareciera como que hay una especie de salida, aunque esa salida sea seguir aguantando ese cansancio, seguir aguantando esa pena. Me gusta mucho que, si bien es así como contundente el final, mantiene siempre como un tono, esto como muy, muy pulcro y sereno, ¿no? Como que Ujú. primero nos viene contando esta historia, ¿no? Del doctor L, su consultorio, y después este final está por ahí en el mismo tono, no es como que agrega un lirismo extra para presentar este final, ¿no? Ujú. Y eso me parece como que por ahí sería un momento en el que como cronista o por ahí como construyendo esta voz narradora un poco más ligada al yo, se te podría escapar más la emocionalidad, ¿no? La siguiente crónica que elegimos se llama Ayer. ¿Qué hacen todas estas cosas sobre mi escritorio? ¿Qué hace la camisa rosada con alforzas que a los 13 años me parecía tan sexy que en verdad era un mamarracho? ¿Qué hace el olor pegajoso del brillo para labios que usaba en las fiestas de la adolescencia cuando esperaba con taquicardia imbécil a que P me sacara a bailar un tema de Air Supply? ¿Qué hacen la tapa del vinilo de Saturday Night Fever y el amor doloroso y ridículo por John Travolta y el bolsillo de mi guardapolvo latiendo como un volcán con la carta de R y el terror a que la descubrieran? ¿Qué hacen el calor tristísimo de las estufas a querosén que había en mi casa y las tardes de calvario en las que iba al conservatorio de música y el sonido de los pianos destartalados que me hundía una uña negra en la garganta apenas empezaba a subir las escaleras y las garras mal pintadas de la señorita Z que me enseñaba solfeo y los gritos despóticos del profesor de natación y el frío de la piscina que se metía bajo la piel como una parálisis? ¿Qué hacen el TEG y el Ludomatic y los días de lluvia en los que sentía que estaba muerta pero sonreía mientras jugaba con mi hermano y el dolor desastroso, desinfectante y mina de lápiz que había en el colegio? ¿Y qué hace acá ese atardecer en la terraza de mi abuela, mientras ella colgaba sábanas y yo escuchaba ulular el silencio sintiendo que podía volar? ¿Qué hacen acá la gorra de baño con flores amarillas, la gata Murli, el olor a chocolate del bargueño, el rastro dulcísimo del agua sobre las baldosas calientes? ¿Qué hace todo eso acá, vertido sobre mi escritorio como una infección? Jugando a escribir una columna, releí la primera frase del libro Cabro Chico del fabuloso poeta chileno Claudio Bertoni. De partida descubrí, no se recuerda sino más, y metí el hocico en la memoria como un caníbal que se devora a sí mismo. Encontré cadáveres. Bueno. Me pone triste Leila Guerriero. Ya no quiero jugar a Leila Guerriero. A mí cuando leí esta crónica como que inmediatamente me hizo recordar a los poemas del objetivismo, Ujú. que era una corriente literaria poética de principios del siglo XX que surgió, o bueno, al menos el primero en teorizarla fue William Carlos William, que además de tener un nombre espectacular, aparece en la película Capicúa. Patterson. Bueno, él vivía en esta ciudad Patterson y es un poeta muy famoso. Y lo que proponían los objetivistas era tratar el poema como un objeto y describir claramente el mundo. Y como que justamente tiene esta un poco pretensión de objetividad que a veces tiene el periodismo o la crónica. Ujú. Y en algún punto es como una poesía cercana al haiku, no en cuanto al estilo, vieron que el haiku es esto de que son muy breves, son 3 versos con una determinada cantidad de sílabas, sino porque en el haiku muchas veces lo que aparece es esto de describir un paisaje o un objeto Ujú. como una cosa
que de alguna manera transmite la interioridad del sujeto lírico que lo está escribiendo, ¿no? Claro. Entonces es como cuando te hablan de, no sé, un sauce, vos entendés como, bueno, lágrimas, llanto, ¿no? Dilo. Dylan. Pero no te van a decir estoy llorando, ¿no? Sino Claro. que te hablan del sauce. Y en esta crónica lo que tenemos es como esta serie y acumulación de objetos, ¿no? Y de escenas de la infancia y de la adolescencia donde de repente aparecen como un montón de como cosas que ella va trayendo Ujú. y se hacen en mi escritorio, ¿no? Porque las está como visualizando. Pero parece como que las va sacando así del pasado para contemplarlas un segundo y decir, ¿qué es esto? ¿Qué era esto? ¿Qué me hacía sentir, no? Ujú, exactamente, sí, como si estuviera abriendo con nosotros una cajita de recuerdos, pero por ahí sin profundizar necesariamente en la anécdota detrás de Ujú. cada uno de esos objetos, sino presentarlos brevemente, porque ella ya sabe, ¿no?, de qué formaron parte. A su vez, en esta presentación que nos hace de los elementos, toma cosas muy específicas, pero que Ujú. son de alguna manera universalizantes. Por ejemplo, dice, ¿qué hacen la tapa del vinilo de Saturday Night Fever y el amor doloroso y ridículo por John Travolta y el bolsillo de mi guardapolvo latiendo como un volcán con la carta de R y el terror a que la descubrieran? O sea, por ahí no es que todos tuvimos un vinilo de Saturday Night Fever o todas nos enamoramos de John Travolta, pero sí vivimos esta secuencia de tener un vinilo de nuestro artista favorito, enamorarnos, o sea, tener un crush con un famoso y obviamente la cuestión como del amor no correspondido, ¿no? Entonces, Como decíamos recién con Ignacio del Bola. exacto, estábamos hablando de que las dos teníamos pósters muy randoms y no de One Brende, Direction. Mark Ruffalo. Yo tenía de Mark Ruffalo y Sophie de cantante de Il Bolo. Sí, exacto, como que juega mucho con la referencia, Ujú. que te construye toda una atmósfera de época, obviamente, y de determinado recorte sociocultural de la Argentina, Ujú. pero simultáneamente, por más de que vos no hayas vivido en esa época o no hayas tenido los mismos gustos, es como que te puedes vincular con esa sensación, ¿no? Ujú. De melancolía que te despertaría, por ejemplo, a nosotras, no sé, ver sí, de One Direction tal vez. Sí, exactamente, sí, o esto, un póster de Ujú. algún artista que había sacado de la TKM o algo Ujú. así. Y bueno, no, esta cuestión de la carta, no sé cómo funcionaría porque siento que eso todavía a nosotras nos tocó. Bueno, yo sabes como que pensaba generación. eso con el, ¿cómo se llamaba? El Messenger, pero el MSN, ¿te Ah, acordás? claro. Y que a veces, no sé si a vos seguro te pasó como a mí, que antes no había computadora, laptop, entonces uno tenía la compu de la casa. Sí, Y obvio. vos no podías, tipo, hacer cualquier cosa en la compu de la casa porque te estaban mirando de atrás. Obvio. Y entonces, tipo, en el MSN me acuerdo que con mis amigas cuando como no queríamos que nos vieran los mensajes, empezamos todos a mandar emojis como para llenar la pantalla de otra cosa. Y claro, es como lo de la carta, porque vos no querés que te lean la carta de, no sé, el chico que te gusta y nosotros Ujú. no queríamos que nos lean los mensajitos, entonces como que teníamos que ocultarlo de alguna manera y está como Claro. ese miedo ahí a que te descubran. Exacto, sí. Y que escribían esas chicas. En ese. Sí, aparte, a los 12 años, no sé qué. Sí, pero ¿Qué yo tanto había que pensaba, ocultar? Pero... yo tengo varias amigas, o sea, yo no llegué a este nivel, ¿no? De, ¿cómo se dice? De atada al pasado, si bien soy bastante melancólica. Pero tengo amigas que tienen carpetas con capturas de pantalla. ¿Qué? De conversaciones de chicos con los que salieron o noviecitos, así que... Es por ahí- buena, porque es como, claro, antes de guardarte la carta, o sea, no te Claro. puedes guardar la carta, tenés que guardar Claro, un como print de pantalla. momentos lindos o momentos feos donde sacaron captura de pantalla seguramente para contarle a otra amiga, ay, mira lo que me puso, uy, mira, me dijo esta cosa, es un idiota, qué sé yo, y las guardaron, ¿me entendés? O sea, guardaron ese screenshot en una carpeta Me de gustaría que las Drive. imprimen y después armen tipo como un Claro, álbum de como un prints. álbum de prints. Y después se lo mostrás a, A tus nietos. tus nietos. En mis épocas. Mira lo que me decía J. Y bueno, nada, no sé si hoy en día la gente hace eso Ujú. o qué, pero me imagino que guardan la captura del like de Instagram. Y una partecita que me gustó mucho es cuando dice que hacen el té y el Ludomatic y los días de lluvia en los que Ujú. sentía que estaba muerta, pero sonreía mientras jugaba con mi hermano. Porque justo hace poco estaba leyendo los poemas de Carla Quevedo y tiene uno de estos donde habla de que se sentía deprimida en la primaria. Ujú. Y creo que es como una experiencia de la que no se habla mucho, pero hay como Sí. muchos niños deprimidos que por ahí en aquel momento no tenías como cómo nombrarlo, ¿no? O cómo mencionarlo y esto de por ahí sentirse que estaba muerta. Pero ¿cómo le decís a tu familia esto, no? Cuando tenés 10 años. Sí, por ahí ni podés reconocerlo vos Exacto. mismo y tu papá te dicen, estás aburrido, cosas Ujú. así, ¿no? Y pensaba en una canción de Crazy Ex-Girlfriend
que se llama The Darkness, o sea, la oscuridad, sí. donde ella empieza contando esto, ¿no? Como, claro, cuando yo tenía 6 años y todos estaban jugando, yo estaba sentada sola a la sombra en el recreo porque estaba acompañada con esta oscuridad. Ujú. Entonces me gustó como que lo dice muy al pasar, pero me parece que es como algo de lo que ahora por ahí estamos teniendo más conciencia. Sí, exactamente. Bueno, creo que también hubo toda una movida de prestarle atención a la salud mental de los niños también. Che, había niños en esta casa. Pero claro, pero en ese momento, o sea, todos tenemos esos recuerdos por ahí o ponerle los veranos. Eran un embole los Ujú. veranos. El verano, cuando vos no te valés por tus propios medios y tus viejos tienen que ir a trabajar y vos te quedás en la casa con tu hermano o solo si sos hijo único, era imposible no deprimirse. Porque, ¿qué hacías? O sea, Iba a la colonia. bueno, yo no iba a la colonia, entonces Yo era no leía como... Pizarnik. No, tampoco leía Pizarnik, chicos, a los 10 años, pero no sé, era todo como muy monótono, ¿no? Por ahí no era depresión, pero sí una sensación De estancamiento. claro, de estancamiento. Y por ahí eso obviamente se trasladaba a tu humor, pero no es que vos sentías una angustia que podías poner en palabras justamente, ¿no? Entonces... Hay como en ¿cómo se llama? La película de Paul Mescal. After Sun. Tal cual como After Sun, exacto. Sí. Incluso a veces como la reacción del niño me parece que no necesariamente es desbordar en llanto, ¿no? Como que por ahí puede ser simplemente estar como esto, sentirse como medio muerto, Melanco. horrible igual, melanco, tal cual. Pero al mismo tiempo no te prestan la suficiente atención porque ¿qué problema puedes tener? O sea, sos un chico, te dan de comer, te Estás de llevan, te vacaciones. traen, estás de vacaciones, no tenés que estudiar, no te tenés que despertar temprano, estás en tu casa con aire acondicionado mientras todo el mundo va a laburar y se muere de calor en el subte, o sea, ¿de qué te quejas, no? Como que... Pero bueno. Yo el otro día me acordaba que en vacaciones de invierno, cuando me dejaban sola, me despertaba a 8 de la mañana porque me gustaba ver Project Runway. Ella ¡No te era la pongas! la niña señora. Se ponía Home and Head. ¿Qué les pasaba? Yo también me despertaba temprano, pero miraba programas de cocina. O si no, estaban los infomerciales y te despertabas muy temprano. Ah, bueno, pero pará, qué re Es que, temprano, pero en la boludo. vacación de invierno uno viene despertándose a 6:30 de la mañana todos los días. Sí. Y de pronto por ahí el chip no se te cambia, ¿viste? Y yo me despertaba re temprano, me acuerdo. Sí, bueno, no sé si a vos te pasaba, pero en mi casa los horarios de la compu de la noche eran para mi hermano, que era más grande. No me dejaban Entonces, usar si la querías compu. usarla, Claro, o sea, si la usaba, por ahí mi horario era, ¡ay, qué horror eso, chicos! Tenías un horario para usar la compu. Mi horario era por ahí de 7 a 9. Y ya después de la cena era mi hermano que se quedaba jugando a los jueguitos. Y yo ya está, o sea, había estado leyendo todo el día. A la noche yo no quería leer más. Era como, ¿y ahora qué hago? me voy a dormir temprano, ¿qué voy a hacer? Y tenemos el final, ¿no? Donde vincula todas estas preguntas de los elementos que nos presenta con la escritura y el recuerdo. Y dice, jugando a escribir una columna, releí la primera frase del libro Cabro Chico del fabuloso poeta chileno Claudio Bertoni. De partida descubrí no se recuerda sino más. Y metí el hocico en la memoria como un caníbal que se devora a sí mismo. Encontré cadáveres. Hay cadáveres. Acá pensamos un poco, bueno, en el tema de la memoria en la literatura, que justamente está como esta dicotomía de entre si uno debe escarbar, ¿no? En la memoria, como dice acá, o si el recuerdo te asalta. Y justamente en otra de las crónicas que se llama Mi Derry, en referencia a Stephen King, no a Derry Girls. Ay, no. Desilusionada. Un personaje le trae un recuerdo porque alguien le dice, le nombra la bicicletería de Bruno. Y dice, fue una Magdalena escandalosa, ¿no? Obviamente en referencia a la Magdalena de Proust, que ya comentamos mil veces, que, bueno, un personaje de Proust que come una magdalena y lo asalta este recuerdo, que está la escena famosa de Ratatouille que retoma esto, ¿no? Pero acá es como que dice que tiene que ir ella, ¿no? Como metí el hocico en la memoria, como un caníbal que se devora a sí mismo. Y esto me encantó porque, claro, es lo que decía al principio, para hacer materia de su vida, ¿no? Como que tiene que ir intencionalmente a ir rescatando cosas. Y más me imagino si tenés pautado por ahí, no sé, tengo que sacar todas las semanas una columna. Sí. Me imagino que no es que te estás esperando a ver qué me acuerdo esta semana, sino que es como que tenés que indagar vos en tu propio pasado. Sí, con todo lo que eso también implica, ¿no? Porque en general, bueno, un montón de memorias pueden ser lindas, sobre todo las que tienen que ver con épocas en las que uno era más chico, por ahí, gente que ya no está ahora, por ahí estaba.
Pero bueno, también traen un montón de estos sentimientos de melancolía, de pérdida, ¿no? Como de tiempo que no se recupera, ¿no? Porque al margen de recordar algo que siempre le pesa mucho, que nos pesa mucho como humanos a todos, es que el tiempo sigue pasando, ¿no? Y que cada vez nos acercamos más a la muerte. Y fue para arriba el capítulo de hoy. Entonces, como bueno, esa acumulación de recuerdos es al mismo tiempo el recordatorio de que, nada, o sea, se te está como terminando el tiempo, ¿no? Entonces, en ese indagar también vuelve la angustia. Sí, exacto. Y al final aparece esta idea del cadáver, que me pareció también interesante en el sentido de que, bueno, cuando uno escribe un recuerdo, un poco lo está deformando, ¿no? Y si no es un poco matar esa memoria al escribirla y compartirla, porque ese recuerdo en sí ya no es, ¿no? O sea, nunca vas a poder volver a ese momento. Exacto. Entonces es como que un poco lo estás congelando y al congelarlo lo estás asesinando, ¿no? Sí, también lo estás como regrabando en cierto sentido, ¿no? Porque la memoria es muy traicionera y a veces uno recuerda de cierta manera, pero como decíamos al principio, al escribir una crónica con ciertos matices literarios, como en el caso de Leila, vos inevitablemente vas a agregar cosas por ahí para que todas las imágenes, por ejemplo, en el caso de esta crónica, combinen y por ahí estás como regrabando ese recuerdo de la manera que lo escribiste y no de la manera que sucedió. Exacto. Y llegamos a la última crónica que les trajimos para el día de hoy, que se llama Lo que se pierde. ¿Saben cómo es La Pampa? Campos lacios, eucaliptus, un paisaje solo en apariencia inofensivo, donde un atardecer gris puede pintar con tu sangre angustiada una alfombra que termina en el infierno. Yo soy de ahí, de ese paisaje. Allí mi abuelo me enseñó a hacer almácigos, mi abuela me leyó el Strubelpeter, mi madre me dijo que no siempre las cosas crueles se hacen con crueldad. Necesito un gancho para alcanzar las ramas altas, dice ahora, en la casa donde me crié, mi padre, y lo veo desaparecer en las ramas de la higuera mientras mis hermanos y yo gritamos para advertir de peligros absurdos, una abeja, un fruto podrido, y nos reímos como idiotas mientras él junta higos para hacer dulce. Después, en la tarde, vamos a pescar y volvemos cuando cae el sol, sin haber pescado nada. Esa noche cenamos bajo la parra, sobre una mesa de piedra que está allí desde que mis abuelos eran jóvenes, desde que plantaron estos árboles y un océano de calas que ya no existe. Al día siguiente revisamos con mi hermano menor cajas repletas de juguetes, de muñecas antiguas que se me deshacen entre los dedos. A las 2 de la tarde empezamos a sacar la ropa de mi madre de los armarios. La guardamos en bolsas, su camisa de seda con estampado de pequeñas anclas, y las dejamos sobre la cama sin saber muy bien qué hacer. En la noche regreso a Buenos Aires, mirando las estrellas, como si la ruta fuera un tobogán suave por el que solo quedara deslizarse. Y de pronto en la radio suena una canción, y recuerdo aquel verso de Arnaldo Calveira, y sabes, no supe que estaba triste hasta que me pidieron que cantara. No es verdad que todo permanezca dentro de nosotros. Hay cosas que se pierden para siempre. Hay, en el coraje de saberlo, una belleza helada, aunque hunda un dedo en tu corazón y te lo rompa en pedazos. Grita. ¿Por qué me haces esto, Leila Guerriero? Sos mala, mala. A mí me encantó esta crónica porque me remitió al gótico pampeano. ¿Qué tenemos? Tenemos gótica. Que es un género, algo así como el gótico sureño de Estados Unidos, acá está el gótico pampeano. Y sobre todo las primeras frases que dicen: ¿saben cómo es la pampa? Campos lacios, eucaliptus, un paisaje solo en apariencia inofensivo, donde un atardecer gris puede pintar con tu sangre angustiada una alfombra que termina en el infierno. No. Wow. Poesía, Guachi, cine, wow. diría. Cine. Y como que tiene como un montón de cosas chiquitas. O sea, fíjese cómo condensa, ¿no? Como en esta oración te metió un montón de características, ¿no? Dice esto de los campos lacios, que me encanta porque transmite la idea de la llanura y de la planicie, de la pampa, que es como lo más característico que todos los autores rescatan. Pero dice campos lacios, como si fuera una persona, un pelo, ¿no? Un cabello. Y me hace pensar un poco, ¿viste? Cuando vas por la ruta y el pasto como que justo le da el vientito y hace como... Sí, y parece una alfombra. Exacto. Sí, totalmente. Y como que digo, wow, lo logró hacer en 2 palabras. ¿Cómo es? Her mind. Her mind. Bueno, después también está la cuestión del eucaliptus, que es un árbol tan característico también, ¿no? De acá de Argentina, que también nos transmite una imagen muy visual porque, bueno, son árboles bastante imponentes y tienen este aroma tan característico que como parece que nos limpia y cada vez que
uno lo huele en algún lado, es como, no dudás, eso es eucaliptus, ¿no? Ujú. Sí, es como que también en una sola palabra te condensa no solo la imagen, sino te remite al aroma inmediatamente. Exactamente. Y esas, qué feas son esas gomitas de eucaliptus. ¿A vos te gustan? Ay, nunca comí. ¿Nunca comiste? No, y eso que me encanta el A mi eucaliptus. papá le re gustaban, pero me encanta el olor, pero la gomita, Ay, pero qué horrible. Sí, no sabía como que comerse un hacían- árbol, no sé. Sí, pero tiene muchas propiedades para el sistema. Bueno, no sé si la gomita de eucaliptus tiene las propiedades. Ah, bueno, pues. Es gomita, no es caramelo, tipo no, el de no es tipo propóleo. un gusanito, pero es un eucaliptus. Ay, no, qué horror. No, nunca lo comí. No quiero, gracias. Y después dice esto del atardecer. Mm, Y acá me llama la atención porque no es ella la que pinta el atardecer, que en realidad es lo que está haciendo porque lo está describiendo, sino que es el atardecer donde te pinta, porque dice, el atardecer gris puede pintar una alfombra con tu sangre angustiada que termine en el infierno. sí. Fua. Y también es como raro cómo lo dice, pero uno entiende que está hablando de esos atardeceres donde está como el cielo medio explotado, ¿no? Y tienes Sí. estas manchas rojas que parece sangre, ¿no? Pero bueno, es como muy bello y a la vez muy como ominoso, ¿no? Sí, o sea, yo pondría este comienzo como definición de gótico pampeano Sí, sí, en todos sí. los libros de. Porque también esta cuestión, ¿no? De que ella presenta un paisaje que dice solo en apariencia inofensivo. Ujú. Va exactamente en línea con lo que es como el gótico pampeano o también las novelas, ensayos sobre la Pampa en general, ¿no? Como que está esta idea de que es un espacio tan noble y justamente esto, o sea, solo en apariencia inofensivo, porque es totalmente llano, Ujú. no es un terreno, digamos, sinuoso, donde hay demasiada altura o roca, o sea, es una llanura, pero bueno, la llanura puede volver cruel porque es traicionera, ¿no? O sea, te puedes perder, puede aparecer cualquier cosa, ¿no? Hay mucha leyenda alrededor de la Pampa, y si no lean Distancia de Rescate de Samantha Schweblin. Entonces está esta cuestión de que incluso lo que pareciera más, sí, como aburrido, esconde algo oscuro, ¿no? Ujú. Sí, justamente lo poníamos en filiación con otros autores argentinos que hablan de La Pampa, como Martínez Estrada, que tiene este famosísimo ensayo Radiografía de la Pampa, pero también tiene Mm. una colección de cuentos que se titula El Ombú, y el Ujú. ombú es como, bueno, un árbol muy característico. Exacto. O Silvia Iparaguirre, de quien hemos hablado, que también vivió en Junín, ¿no? Entonces por ahí comparten el paisaje. Ujú. Y sí, recuerdan también, hablábamos de De Sara Gallardo. Sara Gallardo cuando comentábamos algunos de los cuentos que tienen también este paisaje. Ujú. ¿Qué puse a Guillermo Hudson? Que investigando me di cuenta de que no se llamaba Guillermo Hudson. Viste que nosotros ¿Cómo que decimos no? Guillermo Enrique Hudson. Se llama William Henry Hudson. ¿Me estás jodiendo? Y le tradujimos todo el nombre. Bueno. Re Bueno, es su maltratada. culpa por ser cipayo. Tiringo. Que bueno, tiene este libro maravilloso que yo nunca leí y siempre me olvido, pero bueno, como los fragmentos que he leído Ujú. me encantan y siempre digo, ay, quiero leer este libro y después me olvido que lo quiero leer. Se llama La Tierra Púrpura, donde habla justamente de la Pampa uruguaya, me parece. Ujú. Y bueno, Huiraldes, ¿no? Cuando Segundo Sombra. Que todos tienen estas descripciones, así como de la Pampa como un lugar bastante agradable por momentos, pero que siempre esconde algo turbio, ya sea por justamente el peligro del ambiente, como por ejemplo en Huiraldes, a mí me encanta esta parte de Don Segundo Sombra cuando ellos van a los cangrejales y le dice Sí. como cuidado con los caballos porque ahí está lleno de cangrejales y es como que no se ven, pero si te metes ahí te chupan, ¿no? Sí, sí. O, bueno, con Silvia Iparaguirre como que puede ser que se esconda algo, o con Sara Gallardo que se esconda algo más sobrenatural, o puede Monstruoso. ser algo también familiar, ¿no? Por ejemplo, Ujú. los vínculos familiares en estos lugares así de pueblo chico también a veces se explota como por ese lado. Exacto. Y acá traje un fragmentito de La Tierra del Fuego, que es un libro de Silvia Iparaguirre, que es buenísimo y siento que acá en Capital no se conoce mucho, pero la otra vez hablando con Ro, que es nuestra amiga del Club de Lectura, que es fueguina, dijo, claro, este libro nos lo dan en el colegio. Fue Claro. como, claro, o sea, en Tierra del Fuego deben leer La Tierra del Fuego, ¿no? Obviamente, sí, ¿no? Sounds about right. Y este fragmentito dice, era la primera vez que mi padre me veía mucho tiempo. A mí me pareció el diablo y olía mal, pero no me moví. Entonces dijo, ¿quieres saber cómo es el mar? Caminamos un rato y se detuvo. Con el brazo extendido trazó un círculo que abarcaba el horizonte. Así es el mar, dijo, como esta tierra, inacabable y monótona, pero de agua. La casa es como el barco. Wow. Y es como, bueno, ¿no? Justamente la Pampa se asemeja al mar en tanto no la podés abarcar. Ujú. Es como que vos ves al horizonte y no sabes dónde se termina. Es una cosa extensa y que un poco te ahoga, ¿no? Como Sí. si estás ahí en el medio y no sabes el fin.
Exactamente, sí. Y en ese no saber el fin, digamos, se pueden encontrar un montón de amenazas. Vieron que está esta fobia también Sí, muy extendida del océano y el decir como, bueno, veo toda una masa de agua que en principio parece todo lo mismo, ¿no? O sea, solo cambia con la subida o la bajada de la marea, la cantidad de viento, pero debajo, ¿qué hay? O sea, me puede parecer cualquier cosa cuando yo me meto al mar, ¿no? bueno, y justamente como la Pampa es este espacio medio vacío, como que Ujú. cada quien lo llena de lo que quiere, ¿no? Como los Sí, autores lo aprovechan mucho. Y acá en este caso es como que se va llenando de las experiencias familiares. Y aparecen exacto. como distintos personajes de su familia, donde le van enseñando cosas, como habilidades prácticas o máximas, ¿no? Que le Ujú. transmiten. Exacto. Y tiene un poder de condensación fabuloso, ¿no? Porque en una oración, ¿no? Después de introducirnos con esta descripción del espacio pampeano, dice el tema de los almácigos, ¿no? Que es esta técnica para reproducir las plantas. Y menciona al Struwelpeter, que acá hacemos un breve excursus para transmitir qué es, que es un libro, ¿no? Para niños que escribió un psiquiatra, en realidad, escribió e ilustró a mediados del siglo XIX, 1845. Y es un libro muy característico, por ahí muchos lo han visto porque también se tradujo, de hecho la traducción al inglés la hizo Mark Twain y también circuló, digamos, en Occidente en su momento como un libro de moralejas para niños. O sea, Ujú. lo que tiene es estos personajes como medio exagerados, que son niños que se portan mal y reciben un castigo por ese mal comportamiento. Entonces tenemos al Struwelpeter que se traduce como el melenas, a veces lo traducen, ¿no? Porque es un Allá he visto chico. como Pedro sucio, una cosa así. Claro, bueno, también Pedro Sucio, pero en realidad Strubel quiere decir matorral en Mm, alemán, ¿no? Sí, pobrecita. como Pedro Matorral, porque no se baña, es un nene que no se baña, no cuida su higiene Déjenla personal. tranquila. Entonces tiene todo el pelo enmarañado y súper largo, las uñas larguísimas, que son tipo unas garras tremendas. Y nadie se acerca a él, no tiene amigos porque está todo roñoso. Y después tenemos, por ejemplo, otra historia No donde hay tenía una. padres. Nadie lo ayuda. Y bueno, que son todos niños muy solitarios. Después también hay un nene que es malo con los animales, una nena que juega con el fuego y bueno, nada, ahí podemos saber qué le puede pasar. Entonces, estas historias, como desde la exageración, los alemanes siempre como ahí dando como a lo más terrible. La idea era como que el niño escuche ese cuento y diga, uy, no, Me me tengo que tengo que bañar. bañar, no tengo que jugar con el fuego. Y a mí, o sea, yo he mencionado, ¿no? Fui a un colegio alemán y a mí me lo leían en el colegio. Tipo primaria esto, ¿no? Como hablar de todas estas como medio cuentitos, pero lo importante a saber es que era el libro fundamental para los niños del Ujú. siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? Como el nene era regalarle el Struwelpeter, leerle el Struwelpeter. Y me parece como que acá en la crónica es muy, muy lindo, ¿no? Que ella lo incluya, porque me parece que transmite como toda una sensación de cómo formaba parte por ahí de la crianza de esta abuela. Y probablemente Leila no le lea a sus hijos el Struwelpeter, ¿no? Pero esa distancia es justamente lo que se pierde, Ujú. ¿no? Como esa crianza que recibió la abuela, por ahí esa moraleja tan tajante que hizo que por ahí tenga ciertas conductas que acá no las tenemos, pero nos las podemos imaginar, Ujú. ya está perdido, ¿no? Y solo se transmite como una especie de cuentito que por ahí ya no va a traspasar una generación más, ¿no? Y aparte como esta imagen de la familia alemana, ¿no? Sí, Como que me remite a cierta conducta muy estricta, por decirlo de alguna manera, sí, y que va muy en línea también con el campo. Como que siento que hay como cierta rigurosidad en algunas cosas porque hay que hacerlas, ¿no? Porque si no, obvio. digamos, se cae a pedazo de la casa o no van a dar las plantas, no van a dar las huertas. Ujú. Y entonces como que con esta mención ya del Struwelpeter medio que te condensa también como todo de lo que decías, como unas ciertas conductas que por ahí no menciona, pero que una ya se imagina a la abuela, ¿no? Cómo era. Exactamente. Y a mí me parece como que eso contrastaba mucho con la máxima que presenta inmediatamente después de la madre, que dice, mi madre me dijo que no siempre las cosas crueles se hacen con crueldad, porque ahí ya tenés como la brecha, ¿no? Entre la abuela y la mamá, porque estos nenes, ¿no? Que presenta el Struwelpeter, son nenes que hacen cosas malas Ujú. y reciben su castigo por eso. En cambio, la madre lo que le está diciendo es como, bueno, a veces la gente hace cosas malas, pero no es voluntariamente mala. O sea, Ujú. esa acción no parte de la maldad y no tiene que por ahí merecer un castigo, ¿no? Entonces, como que ahí ya tenés
lo que se perdió entre la abuela y generación. la madre. Y después en la distancia mayor por ahí entre la abuela y la misma Leila, ¿no? Pobrecito Peter. Sí, pobrecito. Mucha ternura. Encima si buscan fotos, devoró Peter. O sea, está con su pelo todo esponjoso, Kawashi. co-wash y con las uñas de Rosalía. O Sí, sea, sí. Decíamos, era el videoclip de Hot Couture. No, y encima, bueno, dicen que inspiró este cuentito, que Al encima el joven tipo lo Manos de escribió, Tijeras. al joven Manos de Tijeras, y el tipo lo escribió como para esas situaciones que se dan así random, tipo lo de Lewis Carroll, que es como que el tipo lo escribió para su Ujú. sobrinito, una cosa así, y lo ilustró porque, no sé, era un aficionado, igual era un psiquiatra bastante... Gracias, tío. Y bueno, nada, y se terminó como reeditando 3 veces, o sea, éxito total en Alemania, lo tradujo Mark Twain. A mí me señorita. leían Osito limpio, Osito sucio, que era mucho más tierno. Sí, Era un obviamente. osito que no se bañaba y se sacaba los mocos y uno que era demasiado limpio y bueno, Claro. llegan a un acuerdo. Bueno, ahí está. Pero en ese libro había uno que era terrible. ¿Vos tenías el libro? No. Ah, pues venían en una colección. Había uno que llamaba La abuelita de arriba, la abuelita de abajo. Dolor país. Encima, como mucho tiempo después de grande, vi que se ve que eran ingleses Ah, mirá. o sea, era de algún lugar anglosajón. Y había gente que hablaba de este cuento y como decía, como no, esto fue lo más triste que me pasó en la infancia, como me contaron este cuentito. Y claro, dije, éramos un montón de niños traumados por la abuelita de arriba, la abuelita de abajo. Después búsquenlo. Tremendo. O sea, igual era muy lindo, era como para enseñarle a los chicos sobre la muerte. Pero claro, cuando vos tenés 5 años, no querés que te lean Claro. esto, querés que No, te lean sí, sí. Cenicienta. Bueno, ahí está el niño deprimido, chicos. Y bueno, justamente se va cargando, ¿no? Como este espacio de la herencia familiar. Ujú. Y me llama la atención esto de las habilidades prácticas, por ejemplo, lo que le explica el abuelo de cómo se germina esta semilla. Ujú. Porque en otra de las crónicas cuenta que se pelea como con el padre de manera muy fuerte y ella se va toda enojada manejando. Y en el camino se le pincha una goma y entonces se baja el auto y cambia la rueda, así como toda enojada. Pero que dice que viene gente a ofrecerle ayuda y ella le dice, no, yo puedo, y después vuelve a la casa. Y como esa habilidad práctica, ¿no? Por ahí de saber cambiar una rueda es algo que le enseñó el padre y me imagino como en medio de eso de me peleé, me fui, me acordé de cómo me enseñó esto y volví. Claro. Y creo que hay como muchas instancias en el libro, ¿no? De recordar o reconocer este saber que se transmite de generación en generación. Exactamente, sí. Y bueno, y también le transmiten la literatura, ¿no? Que esto que ella comentaba de, bueno, yo me leían antes de saber leer. Justamente esto de que la abuela le cuente cuentos, Ujú. si bien medio traumáticos, como al mismo tiempo también puede ser que haya despertado esa vocación, ¿no? De eventualmente escribir, Sí, ¿no? O la exacto. pasión por la lectura. Sí, incluso ver en ese espacio por ahí más del campo cierta inspiración, ¿no? Que, no sé, a veces yo pienso como que las ciudades están buenísimas, ¿no? Y también tiene su parte de inspiración, pero son muy abrumadoras, ¿no? Entonces, como por ahí para una mente joven, un espacio natural es más inspirador, ¿no? Ujú. Y aparece esta cuestión, ¿no? Me gusta porque va retratando como distintos cuadritos con todos los miembros de la familia, ¿no? Como Ujú. que lo tenemos al padre, a la abuela que le cuenta los cuentos, la madre que le transmite esta máxima, y el juego, ¿no? Con el hermano, que por ahí es tan característico cuando uno es chico, y esta cuestión de el contraste entre el padre, que por ahí está haciendo algo súper como inmediato, que tiene que ver con cuidar, ¿no? Ujú. el espacio de la casa, y ellos que se están cuidando de un peligro que es totalmente absurdo, ¿no? Como dice, como una abeja o un fruto podrido, o sea, que son cosas que no podrían lastimarlos en lo más mínimo, Lo ¿no? del fruto me dio mucha gracia porque es muy de niño en Sí. el campo. ¡Y un fruto podrido! Sí, era como, y uno lo toques, cuidado. ¿Con qué te va a hacer? Es un Claro, fruto. no se mueve. Y una abeja, ay, yo le tenía terror a las abejas, re pesada era. Y bueno, y dice esto de que en la noche regresó a Buenos Aires mirando las estrellas como si la ruta fuera un tobogán suave por el que solo quedara deslizarse. No, Primero apreciamos, qué bello. Pero me gustó esta idea del tobogán, ¿no? Porque es como una conexión muy sutil entre un lugar y el otro, ¿no? Como si Sí. no fuera que hay un espacio tan tajante, que, bueno, de hecho lo hay porque es una distancia bastante larga, ¿no? Si uno tiene que ir hasta Junín, pero al mismo Sí. tiempo es como que para ella es todo un continuo, ¿no? Como que lo Ujú. retrata como si fuera algo inevitable. Exacto. Y menciona las estrellas que son las mismas, ¿no? Pero cambiarían según el espacio del trayecto en el que se encuentre. Y esto me parece como que también es muy representativo del espacio de La Pampa, ¿no? Porque si han ido a Mar del Plata o han ido a cualquier distancia, vieron que acá en Argentina todas las distancias son muchas, ¿no? Ujú. Como que vos ya vas de
qué sé yo, zona norte capital, a zona sur y manejás un montón. Y, Europeans could never. claro, Europeans could never. Y ya te vas, qué sé yo, a Chascomús y vos decís, ¿cómo está todo este espacio vacío, no? Y al mismo tiempo todo se ve igual, todo parece lo mismo, el mismo terreno, las mismas estrellas, los mismos árboles, pero en realidad todo es distinto porque son todos espacios diferentes, ¿no? Como que vos vas atravesando distintos pueblos hasta que llegas a tu destino. Y estamos tan acostumbrados, ¿no? A ese ida y vuelta, que por ahí como que menospreciamos, ¿no? Esa cantidad de espacio que tenemos. Sí, las estrellas además como algo que es lo mismo, o sea, siempre están las mismas estrellas en el cielo, pero de un lugar y del otro uno las ve distintas, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Buenos Aires no se ven tantas como seguramente se vean en Junín, ¿no? Exacto. Y bueno, y finalmente termina con esto de hay cosas que se pierden para siempre, hay en el coraje de saberlo una belleza helada, aunque hunda un dedo en tu corazón y te lo rompa en pedazos. Nada, tremendo. Tremendo. Y yo pensaba acá en el poema de Cristina Peri Rossi de Detente instante, eres tan bello, ¿no? Porque justamente habla de esta belleza helada. Y esto lo que se pierde para siempre es eso, es un instante efímero, ¿no? Como Exacto. lo que uno puede recordar, pero que nunca más va a volver. Y también me hizo acordar a un verso, no me lo anoté, ¿es de Machado? Sí, de Machado. Que dice, una de las dos Españas ha del arte del corazón, de un poema que se llama Españolito, porque dice esto de la belleza helada y después dice, aunque hunda un dedo en tu corazón y te lo rompa en pedazos. Yo pensaba, claro, cuando te lo hunde tiene que estar como ya cristalizado para que se rompa en pedazos, ¿no? Porque si no, tendría que, si fuera algo blando, no se rompería. Entonces me dio como esa sensación de tener el corazón helado y pensaba como, bueno, pero no por, como bueno, en el caso del poema de Machado, por una cuestión política, sino acá como tal vez por la distancia que hay tanto física o temporalmente, ¿no? Con este otro espacio del campo y con la familia y con todas estas enseñanzas que le habían transmitido. Sí, a mí me hizo acordar como esta sensación por ahí de... Vieron, bueno, muy tonto, ¿no? Pero vieron Stan Raven, la serie, que cuando ella tenía una visión, como que se suspendía todo, ¿no? Y hacía... Y me imaginé como esa sensación de frío, ¿no? Que viene cuando vos tenés cierto como flashback que por ahí te sobreviene, ¿no? Porque, no sé, estás... Porque comiste una Magdalena. Porque comiste una Magdalena o estás en un espacio similar o alguien dice algo y como que de repente te sobreviene todo como una peli en la cabeza. Y es esa belleza helada, justamente es exactamente esas palabras. Porque recordar siempre es bello, ¿no? Porque si bien un recuerdo es doloroso... muchas veces esto, ¿no? Tiene que ver con experiencias que uno vivió y bueno, nada, toda esta cuestión de que lo que uno sufre también suma porque aprende, que bla, bla, bla. Pero también te hiela esto de saber que ya está, o sea, eso no vuelve y solo tenés como el congelado de ese momento, ¿no? Como si pudieras abrir el freezer y está ahí, como en la peli. Y lo que más me gustó fue esta última imagen. Esta cita, chicos, yo me la anoté en mi cuadernito. ¿Vieron que yo les conté en un tecito No te confundas, no era tuya. No, la resalté para diferenciarla. Que me anotaba las citas y las resaltaba cuando me gustaban mucho y dije, me la voy a anotar. Esta idea de que le hunde el dedo en el corazón y después ese corazón se rompe en pedazos me parece como muy violento, ¿no? Porque es justamente como un órgano que uno piensa tan frágil. Está como la imagen por ahí típica de que se rompe en pedazos, como tener el corazón roto, como una imagen muy general. Pero el tema de que hunda con el dedo me pareció como... Como escarbarra, además. Claro, como dar ahí, como meter sal en la herida, ¿no? Y me parece que a veces un recuerdo puede funcionar de esa manera, ¿no? Como trae tantas cosas lindas y uno quiere volver tanto a ese momento que es como medio castigarte también, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la niñera de Bart le agarra el corazón? Ay, Dice, sí. ya no necesitas esto. Durísima. No, yo siempre me acuerdo, hay una serie muy rancia que se llama Once Upon a Time. No sé si rancia, en ese momento me gustaba a mí, pero rancia. Que bueno, nada, también le sacaban el corazón y se lo rompían. A mí me gustaba el señor lagartija, ¿cómo se llama? Rasputin, no. Rumpelstiltskin. ¿Y eso te gustaba? Sí. A mí me gustaba Garfio, una persona normal. No, y el otro era Peter Pan. Había uno lindo. Que era malo. Me parece que, sí, era Peter Pan, porque era como Darks. Era Darks. Era Darks y era ese. Sí. Esto en cuanto a Leila Guerriero. La queremos mucho. Yo sé que igual... ¿Vos no la querés? Sí, pero lo tiraste hoy ya como 3 veces de distintos autores. Yo la requiero. Siento como que va amando ahí. Sí, la requiero a Leila. Hubo un momento que tuve medio este síndrome, ¿viste? Cuando a todo el mundo le gusta algo y vos decís, si le gusta a todo el mundo a mí no me va a gustar, pero hay que correrse de esa postura. No está bien, es de pretencioso.
Y entonces no la leía, no sé, como que no me llamaba también. Bueno, no soy muy fan de por ahí de la no ficción, entonces como por ahí tenía el prejuicio. Pero así de toparme con varias crónicas de ella y después de trabajarla en una materia de la facultad, me empezó a gustar mucho y la verdad que es una de esas autoras que me gustaría tener en mi biblioteca en físico, porque he leído bastantes crónicas por ahí sueltas de ella. Nunca le pagamos. Perdón, Leila. Perdón, Leila. Pero no, me gustaría tener un libro físico, me gustaría tener teoría de la gravedad. Ay, cómo físico. me gustaría que me regalaran para mi cumple un libro de Leila Claro, Guerrero. ojo, funcionó, ¿eh? Así que bueno, ahí si hay alguna editorial. ¿Manifestar o mendigar? Así que hacemos haul la próxima, de Leila Guerrero. Si yo no la tenía muy leída, la verdad, conocía el libro de Los Suicidas y había leído alguna que otra cosa, pero nunca me había puesto así como a leer. Y la verdad que me encantó, me gustó como este formato tan breve. Generalmente a mí no me gustan los textos tan breves porque, claro, leyendo en ficción, como que un cuento por ahí uno espera un poco más, ¿no? Sí. Y en cambio en este caso es como que son todas como escenas o cuadros y me parece que está buenísimo porque si bien lo lees en 2 segundos, por ahí a veces te quedas como choqueado y tenés que volver o repasar lo que acabas de leer. Así que la verdad que tiene un estilo muy bueno y como dije, me parece que Bren escribe este estilo de literatura, así que si la editorial Planeta necesita otra autora, aquí la tiene. Chicos, aquí ya tengo ahí, me siguen en Instagram y les mando textos. Sí, a mí me pasó de sentirme medio identificada con la manera en la que escribe. Pero bueno, nada, no sé, ya está Leila, así que puedo explorar otras cosas. No me voy a hacer cronista, me parece. Pero bueno, nada, si necesitan, acá estoy. Bueno. Y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, gracias por escuchar. Adiós.